¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En la primera parte de este arco conocimos la historia de Kamihate, miembro de la Orden, y después de la intensa batalla entre Gaku y Nagumo, este último atacó por la espalda a Uzuki. Veremos de vuelta a Takamura, el más fuerte de la Orden, contra todo el mundo. En esta segunda y parte final del arco llamado Exposición de Asesinos del Siglo, lo vamos a saber, y este es el resumen. Luego se mostró un pequeño mapa del museo con las ubicaciones de todos los involucrados. No se sabía dónde estaba Amane y Osaragi. Carolina Reaper iba bajando al segundo piso donde Shishiba luchaba contra Kumanomi y Haruma. Sakamoto, Shin, Kashima y el inconsciente Gaku estaban en el primer piso, y Nagumo, X, Asaki estaban en el cuarto sótano. Ya en el presente, después de la puñalada, Nagumo le sacó la espada a X mientras Asaki solo observaba. X, debilitado, le preguntó dónde estaba Gaku. Nagumo respondió que ya lo había matado. X, perdiendo el equilibrio por la herida, no entendía cómo su amigo pudo hacerle eso. Nagumo también se le preguntaba en su mente si lo había apuñalado directo al corazón, ¿por qué no moría? Volvemos donde estaba Sakamoto, que seguía mirando el cuerpo de Gaku. Le explicó a Shin que este tipo era uno de los aliados de X. Shin dijo que todo indicaba que Nagumo había fingido su muerte. Entonces Sakamoto le preguntó a Kashima si se había dado cuenta de que no era Nagumo el que había estado tratando de salvar. Kashima, al oír eso, se molestó. Le gritó que él también quería salvar a sus amigos, igual que Shin. Así que, ¿quién era él para decirle eso? Shin se quedó callado y aceptó que tenía razón, pero aún así le preocupaba que Gaku pudiera despertar. Sakamoto le dijo que eso no iba a pasar, que era casi un milagro que estuviera vivo con tantas heridas. Luego pensó en dónde estaría Nagumo. Justo en ese momento una pared del segundo piso se agrietó y se vino abajo. De ahí salió Shishiba. Se miraron y al aterrizar al lado de ellos, Shishiba le dijo que hacía tiempo que no se veían. Le preguntó qué hacían ahí, pero justo en ese momento unos escombros volaron hacia su cara. Sakamoto le gritó que tuviera cuidado. Por suerte, Shin alcanzó a golpear los restos a tiempo y evitó el impacto. Shishiba le dio las gracias, mientras Shin se preguntaba si él también era parte de la Orden. Sakamoto le dijo que hablarían después, y primero quiso saber contra quién peleaba. Shishiba le respondió que contra sus invitados, y por donde había salido Shishiba, aparecieron Kumanomi y Haruma. Este último preguntó quién había atrapado su servicio, porque tenía buenos reflejos. Kumanomi le dijo que se dejara de juegos, ella sería a cargo de esto, y le pidió que fuera a ayudar a X y Gaku porque estaba preocupada. Al ver el cuerpo de Gaku detrás de Sakamoto, Kumanomi preguntó si ellos eran los responsables. Mientras tanto, Shin pensaba que ese debía ser la mujer que controlaba los imanes, la misma que mencionó Heisuke. Justo cuando Shin estaba por advertirle a Sakamoto que se moviera, Kumanomi se llenó de rabia, gritó que les había hecho una pregunta y sin esperar respuesta, lanzó un disparo de su cañón de bobina usando una fuerza magnética brutal. El ataque iba de directo hacia Sakamoto y Shin. Afortunadamente, Shishiba lo detuvo con su martillo, aunque el arma terminó agrietada, lo que lo molestó bastante. En un segundo, Kumanomi apareció al lado del cuerpo de Gaku. Shin no podía creer lo rápido que se movió. Ella se arrodilló y empezó a llorar, diciendo que si ella hubiera estado ahí, nada de esto le habría pasado. Trató de consolarlo, le dijo que todo estaría bien, que más tarde se irían a casa a jugar su juego favorito. Sakamoto, Shin y Shishiba miraron la escena sin decir nada. Mientras tanto, Kumanomi recobraba la compostura y decía para sí misma que no podía volver a ser blanda como antes. Fue entonces cuando Shishiba se dirigió a Sakamoto. Le dijo que en realidad no le importaba lo que estuvieran haciendo ahí, pero que X estaba escondido en la zona subterránea donde guardaban objetos especiales. Añadió que él se encargaría de los enemigos frente a ellos y que iba a tomar prestado a Shin por un rato. Sakamoto aceptó con un leve gesto, dejando a Shin sin palabras. Enseguida, Sakamoto corrió hacia el sótano, mientras Shishiba se giraba hacia Shin y le preguntaba cómo se llamaba y cuántos años tenía de experiencia como asesino. Shin respondió que había sido subcontratado por la asociación JAA durante 7 años, pero cuando le preguntaron si tenía experiencia en misiones de alto nivel, tuvo que admitir que no. Esa respuesta hizo que Shishiba lo mirara con duda. Enseguida, Haruma se preparaba para atacar. De pronto saltó desde el segundo piso. Shishiba intentó detenerlo, pero apenas tocó el suelo, Haruma volvió a impulsarse hacia arriba con una agilidad brutal. Mientras estaba en el aire, sacó una lanza retráctil y apuntó a Sakamoto, que seguía corriendo. Haruma decía que no podía dejarlo escapar. Shishiba trató de advertirle, pero ya era tarde. Haruma lanzó la lanza directamente a Sakamoto. Sin embargo, Shin la atrapó y la destruyó con facilidad. Ahí fue cuando Shishiba entendió que Sakamoto no necesitaba mirar atrás porque confiaba plenamente en Shin. El momento dejó a Shishiba sorprendido. Shin se puso serio y dijo que Haruma jamás iba a tocar a Sakamoto.
Haruma, sin perder la calma, comentó que Shin era un mal educado, que así no se saludaba a los mayores. Mientras los dos se encaraban, Sakamoto seguía su camino hacia X. En silencio le mandó un mensaje mental a Shin, que no se muriera, aunque luego agregó que estaría bien porque después de todo Shin tenía poderes mentales. El problema era que Shin no podía usar su telepatía. La razón fue la bomba que detonó antes. Haruma, mientras tanto, levantó una loseta del suelo y se preparó para lanzarla como un frisbee. Se burló de Shin y le preguntó dónde había quedado toda esa valentía de antes. Lanzó la loseta con fuerza, pero por suerte Shin logró esquivarla. Mientras aún seguía en el suelo, Haruma se disponía a atacarlo otra vez. Soltó un "así me gusta" con sarcasmo, lo que asustó a Shin. Por fortuna, Shishiba lo agarró justo a tiempo y lo sacó de la trayectoria del ataque. Después, Shishiba lo regañó, le preguntó por qué se movía tan lento y si tenía alguna herida. Shin dijo que estaba bien y le dio las gracias, aunque por dentro sentía que era una carga. Kumanomi, por su parte, preparó su arma, apuntó directamente a Shishiba y disparó. Él logró bloquear el disparo, pero se notaba molesto. Le dijo a Shin que esa chica solo quería llamar la atención. Luego le explicó que huir no los llevaría a nada, así que él iba a lanzarse al ataque y Shin tendría que cubrirlo. Kumanomi se lanzó hacia ellos manipulando un montón de tubos metálicos a su alrededor. Shishiba le gritó a Shin que se cuidara. Shin pensó que estaría bien, ya no necesitaba depender de sus poderes mentales, se había hecho mucho más fuerte, pero en el momento clave un pedazo de metal salió volando hacia ellos. Shishiba lo esquivó sin problema, pero Shin no, le dio de lleno en la cara. Shishiba se quedó sin palabras, mientras pensaba en Osaragi, esa chica que siempre parecía distraída y nadie sabía qué pensaba. Decía lo que le daba la gana, siempre tenía hambre y al principio le fastidiaba tener que trabajar con ella, pero la verdad era muy capaz. Se preguntó dónde estaría en ese momento. Resultó que Osaragi estaba escondida en el baño, ya que había visto un fantasma. Volviendo a la pelea, Haruma se preparaba para lanzar otro ataque. Dijo que era hora de subir el ritmo. Justo antes de ejecutar su ataque especial, pisó una flecha en el suelo. Shin se dio cuenta de eso en el instante, y mientras Haruma estaba en el aire, Shin gritó que había pisado la línea, como si estuviera en un partido de voleibol. Eso lo desconcertó y su ataque falló por muy poco. Este error hizo que Haruma se frustrara. Al caer al suelo se torció el tobillo, así que no pudo levantarse de inmediato. Shishiba no perdió el tiempo, aprovechó y le metió un golpe en la cara con el mango de su martillo. Le agradeció a Shin por la idea. Shin, por su parte, pensó que qué bueno que había visto el mundial de voleibol con Heisuke. Kumanomi regañó a Haruma, le dijo que no mezclara los deportes con los asesinatos, que peleaba mejor cuando no se distraía. Eso hizo que Haruma pensara un poco. De repente dijo que Shin lo había visto antes. Eso lo desconcertó. Haruma le preguntó dónde había crecido de niño. Shin se quedó aún más confundido. Ese segundo de distracción fue todo lo que necesitaba Carolina Reaper, que apareció por la espalda. Le dijo con voz grave que por fin lo había encontrado y que iba a vengarse por lo que le hizo a su hermanito, Club Jam. Abrió la boca y lanzó una llamarada que envolvió todo a su alrededor. Shin fue arrojado al aire por el impacto. Mientras seguía volando, Carolina Reaper se le fue encima, pero en ese momento apareció Amane. Usó su bastón de 4 secciones para cortar la espalda de Carolina Reaper. El dolor y la furia en su cara eran evidentes. Kumanomi soltó que no dejaban de aparecer enemigos, uno tras otro. Haruma sonrió y dijo que esto ya parecía un partido, así que todos deberían formar fila. Shin no podía creer que Amane hubiera llegado. Él le pidió disculpas por hacerlo esperar. Shin, todavía molesto, le preguntó en voz alta dónde había estado. Amane solo se disculpó de nuevo. Shishiba lo miró fijamente y dijo que por fin daba la cara. Comentó que lo había estado siguiendo desde la exposición y le preguntó qué tramaba. Ambos se encararon. Cuando sus miradas se cruzaron, Shishiba se dio cuenta de algo. Amane era el hijo de Yotsumura. Se quedó helado por la revelación. Shin le preguntó si ya se conocían, pero no obtuvo respuesta. El otro simplemente le preguntó a Amane qué estaba haciendo ahí. Carolina Reaper ya no aguantaba más el coraje por lo que Amane le había hecho, mientras que para Haruma todo estaba puesto para armar un 3 contra 3 perfecto. Kumanomi fue la única que se puso seria. Dijo que ya era suficiente, que no estaban ahí para jugar y que mientras ellos perdieran el tiempo, X estaba abajo sufriendo solo. Eso incomodó a Haruma. Kumanomi, con lágrimas en los ojos, confesó que no quería dejarlo más tiempo así, que solo quería alcanzarlo. Shishiba le dijo a Shin que hablarían después porque sus enemigos ya se estaban preparando para atacar. Haruma entendió el dolor de Kumanomi y le dio la razón antes de disculparse. Fue entonces que ella cargó sus manos magnéticas. Parecía que había arrojado algo hacia el grupo de Shishiba. De repente, un camión grúa salió de la pared que estaba detrás de ella. Era eso lo que había lanzado. El trío se preocupó al ver el tamaño de lo que traía Kumanomi al combate. Ella se preparó y con solo un movimiento intentó barrerlos usando el brazo del camión grúa.
Grúa, pero lograron esquivarlo saltando justo a tiempo. Sin embargo, cuando Amane cayó, Carolina Reaper apareció detrás de él, le agarró el hombro y le dijo que tenía cuentas pendientes. Lo jaló consigo, lo que alarmó tanto a Shin como a Shishiba. Mientras este seguía distraído, Kumanomi apareció a su lado con el camión grúa y lo golpeó con tal fuerza que lo lanzó fuera del piso. Kumanomi seria aseguró que Shishiba iba a morir ahí. Él, a duras penas, le preguntó si de verdad se creía la gran cosa. Shin desde lejos no podía ocultar la sorpresa en su rostro mientras Haruma se ponía frente a él, listo para continuar el combate. Haruma se tronó los dedos y afirmó que una pelea a muerte era el deporte más emocionante. En la cabeza de Shin ya era obvio, no estaba al nivel de su oponente, así que se preguntaba qué podía hacer ahí. Haruma, sin dejar de sonreír, propuso que tuvieran un combate limpio, con espíritu deportivo. Shin intentó recuperar su percepción extrasensorial con la pose de Goku, pero no lo logró. Haruma empezó a calentar su hombro y lanzó un brutal ataque. El impacto fue abrumador. Shin intentó frenar su desplazamiento arrastrando manos y pies por el suelo. Como un contraataque, trató de golpear a Haruma con una patada directa al rostro, pero este esquivó sin problema. Haruma levantó una piedra y empezó a jugar con ella como si fuera un balón de fútbol. Le preguntó a Shin si le gustaba el deporte y que entonces jugaran un concurso de penales. Pateó la piedra con tal fuerza que mandó a volar a Shin, que terminó escupiendo sangre. Mientras volaba, pensó que lo que hacía no servía de nada. No podía ganarle de frente, tenía que alejarse. Haruma, viendo que aún podía pararse, dijo que no estaba mal. Shin empezó a pensar en cómo rastrear sus movimientos sin depender de sus poderes mentales. Ahí fue cuando se dio cuenta de que todos los ataques de Haruma estaban basados en deportes. El remate de voleibol, el penal, el lanzamiento de disco, todo tenía reglas. Entonces entendió el patrón. Si lograba identificar el deporte que imitaba a Haruma, podría anticiparse un poco. Haruma tomó otra piedra, esta vez del tamaño de su mano. Por la postura que adoptó, Shin intuyó que esta vez era balonmano. No se movió, sabía que en ese deporte uno se lanza desde la línea de 6 metros frente a la portería. Esperó que Haruma llegara a esa línea y cuando saltó le lanzó la piedra directo al rostro, forzándolo a bloquear con una mano. Haruma, molesto, pensó que Shin era un idiota y gritó que eso había sido falta. Sin perder el ritmo, Shin se movió hacia un lado, cargó brevemente sus guantes y le soltó un derechazo al costado que lo mandó a volar contra una pared rompiéndola. Shin se sintió satisfecho, su idea funcionaba. Le dijo a Haruma que en una pelea real no existían reglas, así que no era falta. Incluso pensó que eso seguiría siendo cierto aunque él ya no fuera un asesino. Entre el polvo del impacto, Haruma se levantó de entre los escombros. Comentó que Shin solo decía eso porque no entendía nada, lo cual lo dejó confundido. Haruma declaró que era hora de darle una lección a ese novato y le pidió que pusiera atención. Shin se preguntó por qué le decía novato. Haruma explicó que para él lo importante de los deportes era que si solo mataba gente era injusto. Shin, extrañado, le preguntó a qué se refería con eso de injusto. Haruma puso como ejemplo su propia diferencia contra Shin. Físicamente, atléticamente, en habilidades, carisma, la diferencia entre ellos era enorme. Decía que un combate donde él arrasara no le generaba ninguna emoción, y aunque muchos lo tildaron de raro, esa era su forma de luchar con equidad, siguiendo las reglas del deporte. Shin no podía creer lo que estaba escuchando. En su cabeza pensaba que este tipo estaba completamente loco. Haruma, por su parte, insistía en que solo quería que tuviera un buen duelo a muerte. Como muestra, decapitó una estatua que tenía al lado y la dejó caer a sus pies, preparándose para patearla con fuerza hacia Shin. Este, que notó que iba a ser otro tiro penal, se preparó para esquivar apenas un poco. Entonces escuchó un grito a su costado. Había una madre con su hijo que aún no había evacuado. Haruma le gritó que detuviera el disparo, llamándolo arquero. Shin no tuvo más opción que ponerse frente a la trayectoria del ataque de Haruma. Usó ambas manos para tratar de detener el impacto, pero la fuerza y el giro de la cabeza de la estatua eran tan intensos que lo empujaron hacia atrás. No pudo frenar el golpe del todo y la cabeza acabó resbalando de sus manos. Por suerte no alcanzó a la madre y al hijo, que estaban justo detrás. Las palmas de Shin echaban humo por la fricción y su rabia explotó. Le gritó a Haruma que era un desgraciado por poner en riesgo a inocentes. Sabía que no podía seguirle el juego, tenía que darle la vuelta a la situación de alguna forma. Las manos de Shin seguían humeando tras ese último ataque, pero Haruma no se detuvo. Fue directo a otra estatua y con pura fuerza bruta hundió los dedos en la cara de la figura para arrancársela también. Se acomodó como si fuera a lanzar una bola de bolos y comentó que hacía tiempo que no jugaba. Shin empezó a preocuparse al darse cuenta de que en este juego nuevo él era el pino. Comenzó a correr justo cuando
cuando Haruma lanzó la cabeza. Al principio parecía que se desviaba, pero de pronto cambió su trayectoria y le dio de lleno en los pies, derribando otras estatuas cercanas. Mientras aún estaba en el aire, Haruma se colocó justo debajo y gritó que por la posición del balón y la forma del terreno, ahora estaban jugando fútbol americano. Shin apenas tuvo tiempo de procesar lo que pasaba antes de que Haruma lo sujetara y gritara touchdown, estrellándolo con fuerza contra el suelo, destruyendo por completo el piso. Ambos cayeron por el hueco y justo después, como si no fuera suficiente, Haruma remató el movimiento clavando a Shin contra una pared de vidrio, lanzándolo fuera del museo directo a una fuente. Tirado en el agua, Shin aceptó que no tenía la fuerza suficiente para ganarle a Haruma ahora mismo. Aún así no perdió la esperanza. Sus guantes comenzaron a emitir chispas. Haruma, mientras se alejaba, comentó que ese combate le había servido como calentamiento, pero Shin se obligó a levantarse una vez más. Recordó que Sakamoto confiaba en él y juró que haría lo que fuera para no fallarle. Mientras pensaba cómo seguir, notó un objeto atrapado bajo los escombros. Aunque le costaba respirar, gritó que la pelea aún no había terminado. Aceptó que tenía agallas. Aún así le dijo que ya era hora de aplicar la regla de misericordia, porque Shin estaba tan por detrás que no tenía caso seguir. A duras penas de pie, Shin se negó. Le dijo que no lo hiciera reír y le preguntó si de verdad creía que esto era justo. Sus palabras hicieron que Haruma lo mirara. Shin lo acusó directamente de romper las reglas más básicas al poner el peligro a gente inocente. Haruma, con seriedad, le preguntó si lo estaba acusando de juego sucio. De pronto, Shin cambió de tono. Le dijo que jugaran. Eso confundió a Haruma. Shin tomó su postura y gritó sumo. Haruma lo miró fijamente. Con firmeza, Shin lo desafió a que viniera, que lo enfrentara en su propio terreno. Dijo que resolverían esto en un duelo de sumo. Haruma se preguntó si el sumo era un deporte o un arte marcial. También pensó que a estas alturas el cuerpo de Shin debía estar al límite. Tal vez el guante que usaba le aumentaba la fuerza, pero seguramente ya no le quedaban más de uno o dos usos. Aún así, los ojos de Shin brillaban con la determinación de un atleta de alto nivel. Por dentro, Shin sabía que lo estaba apostando todo. Si seguía peleando al ritmo de antes, no tendría ni una mínima chance de vencer a Haruma, pero si usaba todo lo que le quedaba en el último empuje con sumo, tal vez podría derribarlo. Ni siquiera sabía si el sumo contaba como deporte. Todo dependía de que su plan funcionara. Miró el reloj a un lado, casi eran las 4. Haruma le preguntó por qué estaba luchando tan duro, jugándose la vida. Shin lo miró y pensó en el momento en que Sakamoto se marchó. Dijo que alguien a quien respetaba le había confiado su espalda y que solo por eso estaba dispuesto a darlo todo. Haruma aceptó el reto con el espíritu de duelo deportivo a muerte. De repente, Haruma volvió a entrar al museo. Shin no entendía qué estaba haciendo. Al instante, cientos de objetos comenzaron a salir volando del edificio y aterrizaron cerca de la fuente donde Shin seguía de pie. Haruma había lanzado un montón de cuchillas, luego regresó y con una sonrisa dijo que quería agregar una nueva regla: el que saliera del ring moriría. Shin aceptó sin dudar y propuso empezar ahí mismo. Haruma notó que Shin estaba listo, pero quería saber qué tramaba. Ambos se prepararon para embestirse. Shin gritó Hakeyoi, un grito tradicional para encender el espíritu cuando el combate se estanca. Justo cuando Haruma cargó, la fuente automática se activó, empapándolo por completo. Shin aprovechó ese momento, sacó una esfera de su bolsillo, era lo que había atrapado bajo los escombros antes. Reconoció que se trataba de una bomba de congelación de Seba. Se quejó en voz baja porque otra vez ese tipo lo estaba salvando. Lanzó la bomba directamente a Haruma. Cuando le pegó, el agua de la fuente que lo empapaba empezó a congelarse rápidamente. Haruma quedó impactado, tanto por la trampa como por el hecho de que la fuente misma empezaba a volverse hielo. No podía creer que Shin hubiera escondido algo así, pero solo le respondió que sus golpes quizá no servirían, pero un ataque desde adentro sí. Shin se puso tapones en los oídos y Haruma, al verlo, entendió lo que venía. Shin unió con fuerza sus palmas usando la potencia de sus guantes, generando una onda de choque tan potente que reventó los tímpanos de Haruma. Shin sabía que sus golpes no eran suficientes, pero un ataque desde adentro del cuerpo sí podía marcar la diferencia, aunque se burló en silencio al recordar que Haruma ya ni siquiera podía escucharlo. El hielo que lo tenía atrapado se rompió tras el ataque, y ahí Shin se dio cuenta. No estaba buscando dejarlo sordo, sino afectar su equilibrio. Aprovechando ese momento, cargó de nuevo. Pensó que ya había gastado una de las cargas del guante en la palmada anterior, así que probablemente le quedaba un solo intento. Apuntó directo al rostro de Haruma y el impacto fue brutal, pero para sorpresa suya, Haruma logró resistir. El tipo no se cayó. Dijo que aunque el suelo se volviera pared, no le importaba, porque sabía escalar en hielo. Lo decía mientras mostraba cómo habían
enterrado su mano en el suelo congelado para resistir. Shin no podía creer que no hubiera funcionado. Antes de que pudiera decirle a Haruma que se quitara, este ya había destrozado su mano, le rompió los dedos y hasta el guante quedó hecho trizas. El grito de Shin resonó por todo el lugar. Haruma, con sangre escurriéndole por la oreja, le reconoció que esa técnica de distracción había sido una buena jugada. Se acercó al Shin herido, aunque ya ni siquiera caminaba derecho. El corazón de Shin se aceleró. Sentía que si no detenía a Haruma en ese momento, Sakamoto sería el que pagaría el precio. Haruma se preparó para golpearlo con la palma en la cara, pero Shin, al gritar mentalmente, se detuvo. Fue como si algo lo congelara por dentro. Shin lo notó, no entendía bien qué pasaba, pero pensó que tenía que aprovechar el momento y cargó su último ataque. Y ese sí le dio. La palma de Shin impactó directo en la cara de Haruma y lo mandó a volar. El tipo cayó al suelo de golpe. Shin también cayó, sin fuerzas, sin aire, con el cuerpo molido. En su cabeza pensaba que ya no podía más, que ojalá Haruma no se levantara de nuevo, porque no le quedaba nada. Pero lo peor llegó cuando Haruma, desde el suelo, abrió los ojos y se sentó de golpe. Shin lo miró con desesperanza total. Haruma se levantó, se ajustó la mandíbula, lo miró y hasta lo felicitó. Le preguntó qué le había hecho, porque se había paralizado en ese momento. Shin, con rabia, le soltó que si iba a matarlo, mejor que lo hiciera ya mismo. Haruma cambió la pregunta, quería saber por qué lo había mandado a un sitio sin armas. Shin le explicó que el objetivo no era matar, sino detener a X. Haruma se quedó callado unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar, y se alejó de Shin. Cuando este le preguntó a dónde iba, Haruma solo le dijo que se dirigía con su jefe. Shin le recordó que seguía vivo. Haruma respondió que sí, pero ya no era una amenaza, así que no valía la pena perder el tiempo con él. Shin gritó que esperara. Haruma se detuvo, le recordó que él había salido primero del ring, así que había perdido en sumo. Eso lo molestó tanto que quería destrozarlo ahí mismo, pero admitió que pegarle después de una pelea sería romper su propio código de honor deportivo. Shin lo escuchó en silencio. Haruma se despidió diciendo que si alguna vez volvían a cruzarse con vida, aceptarían una revancha. Mientras se alejaba por el museo, Haruma empezó a sudar frío, le costaba respirar, escupía sangre de la boca. El golpe de Shin sí había sido muy fuerte. En su mente, Haruma admitía que ese último ataque lo había dejado debilitado. Se dejó caer al lado de una estatua con la respiración entrecortada. Murmuró que por eso no podía dejar el deporte, seguía dándole esas sorpresas, aunque con el estado en el que estaba sabía que Kumanomi iba a estar furiosa con él de nuevo. Mientras tanto, en la primera planta del ala este del museo, la batalla entre Carolina Reaper y Amane se estaba poniendo intensa. Reaper trató de quemarlo con su aliento de fuego, pero no lograba alcanzarlo, lo que empezó a irritarlo. Amane reaccionó de inmediato, se le lanzó encima y con su bastón de 4 secciones le dio un corte en la espalda. Carolina Reaper temblaba de rabia, le gritó que si con esos rasguños había sido capaz de arrancarle el brazo a su hermano. Amane, fastidiado, le respondió que ellos fueron los que comenzaron todo ese desastre en la JCC. Reaper, en un intento por atraparlo, lo rodeó con un anillo de fuego. Por primera vez, Amane mostró preocupación. Carolina Reaper le dijo que la tortura no era solo el dolor, sino la espera misma. Amane no respondió, se fue directo a su espalda, pero Reaper también era rápido y lo contrarrestó con otro aliento de fuego. Amane quedó sorprendido por su velocidad. Reaper le dijo que no se apurara, que disfrutara el momento. Justo cuando se preparaba para soltar otro ataque, la pared al lado de ellos explotó y los escombros volaron por todas partes. Ninguno se lo esperaba. Reaper se quejó de que justo cuando las cosas se estaban poniendo buenas, llegaba la interrupción. El responsable de la explosión fue Shishiba. Se plantó frente a Amane de inmediato. Este lo miró impactado y lo llamó señor Shishiba. Tranquilo, le dijo que al parecer sí lo recordaba. Amane sintió y le dijo que siempre lo había visto con su padre. Shishiba le preguntó si ya tenía 14 años y si estaba estudiando. Amane, algo incómodo, le explicó que estaba en una pausa. Shishiba le dijo que era mejor que estuviera estudiando en ese momento y que ahí tenía la prueba de lo que pasaba cuando no lo hace. Justo en ese momento, Kumanomi llegó a la escena. Le preguntó a Carolina Reaper si estaba jugando con el niño, a lo que él respondió que al parecer Shishiba sí la dejó bastante mal y que con el estado en el que tenía los brazos no estaba en condiciones de pelear. Kumanomi se molestó y dijo que todos los hombres eran basura. De pronto, la armadura de samurái que estaba en exhibición al lado de Amane empezó a vibrar, captando su atención. Algunas piezas se soltaron y se acoplaron al brazo derecho de Kumanomi, formándole una especie de armadura samurái con un hacha de batalla incluida. Kumanomi le dijo a Carolina Reaper que no se interpusiera y lo llamó pervertido, cosa que lo sacó
sacó de quicio. Él le gritó que a quien llamaba pervertido, llamándola perdedora. Shishiba aprovechó para decirle a Mane que no terminara siendo como ellos, lo que provocó que el chico le preguntara a cuál de los dos se refería. Shishiba simplemente respondió que a los dos. Después lo llamó por su nombre, lo que sorprendió a Mane porque no entendía cómo lo conocía. Le dijo que no había necesidad de que peleara con los que tenía al frente, que mejor se fuera, pero Carolina Reaper se negó de inmediato y gritó que no lo dejaría ir, que después de que le cortó el brazo a su hermano, al menos tenía que cortarle todos los miembros a Mane. Shishiba, medio orgulloso, le preguntó a Mane si eso era cierto, llamándolo pequeño alborotador. Mane no entendía por qué parecía feliz con eso y respondió que no lo trataran como a un niño. Mane también le dijo que lo enfrentaran juntos. Shishiba sonrió y le preguntó si sabía con quién estaba hablando. En medio de eso, Kumanomi se lanzó con un hachazo directo a Shishiba, pero él lo bloqueó sin problemas con su mazo, rompiéndole el arma. Sin embargo, Kumanomi activó su poder magnético y atrajo los pedazos rotos de su hacha a su mano, usándolos para golpear distintas partes del cuerpo de Shishiba. Luego, con todos los fragmentos en su puño, cargó un puñetazo y se lo lanzó directo al cuerpo, mandándolo a volar hasta estrellarlo contra una columna. Mientras volaba, Shishiba usó la parte trasera de su mazo para engancharse a otra columna, frenar el impulso y regresar con fuerza hacia Kumanomi. Al llegar intentó golpearla con la punta afilada del martillo, pero la armadura samurái del brazo le permitió bloquear el ataque. Eso lo molestó aún más. Por otro lado, Carolina Reaper seguía concentrado en Mane y le dijo que siguieran con la tortura. Sacó un artefacto que hizo pensar a Mane que se trataba de un soplete, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Al soplar por una boquilla conectada al dispositivo, comenzaron a salir llamas. Carolina Reaper dijo que eso era perfecto para alargar la diversión. Cuando Mane miró bien, notó que lo que tenía en las manos era un sable de gas, y Carolina Reaper explicó que podía cortar y cauterizar al mismo tiempo. Mane recordó haberlo visto antes en el departamento de armas. Usaba acetileno y oxígeno puro para generar una potencia de fuego capaz de atravesar el acero. Entonces se preguntó si el cuerpo de su oponente era capaz de producir esos gases. Pensó que si lograba cortar el tubo que alimentaba el sable, podría neutralizarlo, pero al intentarlo con su bastón de 4 secciones, el arma se rompió sin lograr nada. Carolina Reaper le preguntó si sabía lo que se sentía ser cortado por fuego, y con la misma mirada enloquecida, le dijo que ese dolor superaba todo lo que pudiera imaginar. En ese momento, mientras atacó a Mane, Shishiba notó lo que pasaba y gritó su nombre, pero Kumanomi se le fue encima otra vez. Le preguntó si de verdad pensaba que podía quitarle la vista de encima, a lo que él respondió que no, y que tampoco tenía tiempo para eso. Mientras aún estaba en el aire, Kumanomi usó su equipo magnético para controlar un cuchillo con el pie y lanzárselo a Shishiba. Aún así, él logró bloquearlo con su martillo, aunque ya empezaba a preguntarse si podía hacer algo contra ese imán. Kumanomi comentó que el calor estaba subiendo demasiado y que el idiota de Carolina Reaper se estaba pasando. Cuando todos miraron hacia allá, Carolina Reaper seguía lanzando ataques con el sable de gas mientras Mane esquivaba como podía. Le gritó que dejara de correr porque así no tenía gracia, pero lo que no sabía era que Mane ya tenía un plan. Cuando pensó que estaba cerca de lo que necesitaba, giró la mirada hacia una vitrina llena de cuchillos. Al verla, gritó que Carolina era una idiota si pensaba que solo estaba corriendo sin rumbo. Carolina no entendía nada y Mane le preguntó si estaba seguro de que quería seguir calentando tanto el ambiente. En ese instante, la armadura samurái del brazo de Kumanomi empezó a desprenderse, sorprendiendo a todos. Mane explicó que los imanes son sensibles al calor y que incluso los electroimanes pierden su fuerza cuando superan cierto punto de temperatura. Shishiba no perdió tiempo y, aprovechando la oportunidad, enganchó el esqueleto del brazo mecánico de Kumanomi con su martillo y la azotó contra el suelo, haciendo que su espalda rebotara contra el piso. Antes de que pudiera reaccionar, Shishiba lo remató con una patada al cuerpo que la mandó directo contra una pared. Mientras Carolina Reaper todavía procesaba lo que pasaba, Shishiba se lanzó hacia él y lo golpeó con fuerza en el costado, mandándolo a través de una pared de concreto. Luego felicitó a Mane por haber sido más listo que el último compañero que tuvo. Mane, por su parte, quedó impresionado por la velocidad y precisión con la que Shishiba aprovechó la apertura. Se preguntó si ese hombre era realmente la mano derecha de su padre. Shishiba dijo que ya era hora de acabar con todo eso, pero Mane lo detuvo
detuvo porque tenía algo que quería preguntarle mientras pudiera. Le preguntó si sabía dónde estaba su padre, lo que hizo que Shishiba se quedara callado un momento. Finalmente dijo que había algo que necesitaba contarle. Él fue quien mató a Satoru Yotsumura. Amane quedó sorprendido, no podía entenderlo. Le preguntó a Shishiba por qué lo había hecho. Este le respondió sin rodeos que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Eso lo dejó aún más confundido. Su padre y Shishiba eran cercanos, él lo sabía, su padre confiaba en él. Entonces, ¿por qué? ¿Qué había hecho su papá para merecer algo así? Pero Shishiba solo le dijo que no podía decírselo, que era información clasificada. Amane no podía aceptar algo tan vago, necesitaba respuestas, no evasivas. Shishiba lo miró serio y le dijo que aunque tal vez merecía saber, no podía hablar del tema. Amane entendía que si había matado a su padre, tenía que haber una razón de peso. No lo estaba juzgando, pero sí quería saber la verdad. Tenía que haber algo detrás de la decisión que tomaron los altos mandos de la Asociación Japonesa de Asesinos. Pero Shishiba lo interrumpió, casi suplicándole que dejara de hacer preguntas. Recordó cómo Yatsumura, el mismo que le habló alguna vez con firmeza, le había dicho que era mejor no saber tanto sobre el enemigo. En ese momento Shishiba entendió que lo que decía era para protegerlo. De pronto, Carolina Reaper apareció por la espalda de Amane, con su sable de gas listo para atacar. Shishiba reacciona al instante, golpeándolo en la cara con su mazo para evitar que lo hiriera, pero el sable igual alcanzó a rozarlo, dejándole una herida seria en el costado. Carolina Reaper se molestó, sangrando también por el golpe, pero más furioso por la interferencia. Amane se dio cuenta de lo grave que era la herida de Shishiba al verlo colapsar en el suelo. Amane, todavía en shock, le preguntó si lo hizo por redimirse, si lo estaba haciendo para compensar sus errores. Shishiba, tumbado en el piso, dijo que era una buena pregunta, pero que era difícil de responder. Le dijo que se fuera, que escapara mientras pudiera, pero Amane dudó. Esa herida no era superficial. Si lo dejaba ahí, nadie sabía lo que podría pasar. En ese momento, Carolina, completamente fuera de sí, empezó a lanzar amenazas. Dijo que los iba a matar de forma horrible, junto a sus familias, amigos, mascotas y hasta a sus vecinos. Gritó que los iba a destrozar vivos, encerrados en un cuarto oscuro, pero antes de que pudiera hacer algo más, Kumanomi cayó justo detrás de Amane, lo que hizo que él se preparara para defenderse. Sin embargo, una sierra eléctrica salió de la nada desde el suelo, separándolos con un corte limpio que partió el piso entre ellos. La sierra siguió su camino recto y Carolina Reaper alcanzó a advertirle a Kumanomi que tuviera cuidado, pero fue demasiado tarde. La sierra hizo un hueco justo bajo sus pies y él cayó al nivel inferior. Amane se asomó, curioso por el ruido, y de repente el cuerpo desmembrado de Carolina Reaper salió disparado del hueco. Una mano emergió lentamente, era Osaragi. Su silueta parecía salida de una película de terror, con el cabello largo cubriéndole la cara. Amane y Kumanomi se quedaron paralizados del susto. Shishiba, al reconocerla, gritó su nombre. Ella se le acercó y le dijo que esperara, que iba a volver por él, que no podía morir ahí. De un momento a otro, Osaragi comenzó a estrangular a Amane. Él no entendía nada. Ella le preguntó si él había sido quien lastimó a Shishiba. Kumanomi también se quedó confundida, preguntándose quién era esa mujer. Shishiba, al verla tan furiosa, intentó detenerla, pero Osaragi no lo escuchó. Solo le preguntó a Amane si estaba listo para morir. Mientras tanto, en la bóveda del almacenamiento bajo el suelo, Nagumo observaba a X caminar tambaleándose. Por la herida estaba seguro de que el corte había alcanzado el corazón. Entonces, ¿por qué seguía vivo? En medio de su sufrimiento, X soltó una risa burlona y dijo que todos ahí parecían unos idiotas. Asaki y Nagumo quedaron sorprendidos con el cambio de actitud. X agregó que Nagumo seguía igual, que no había cambiado nada, a diferencia de Sakamoto, que ahora estaba gordo. Dijo que era decepcionante. Nagumo no entendía nada. ¿Acaso estaba imitando a Kao? Sakamoto, por su parte, descendía por el museo, rumbo a la bóveda subterránea. Aún le faltaba, así que decidió buscar un atajo. En el camino recordó su conversación con Wu-Tang. Cuando se enfrentaron a X en Tailandia, notaron que tenía otra personalidad. Pensaron que era algún tipo de trastorno disociativo. Sakamoto recordó haber visto algo parecido en películas. Wu-Tang explicó que cuando alguien sufre estrés extremo o traumas repetitivos, puede que se cree una nueva personalidad como mecanismo de defensa. Ya de regreso a la bóveda, X saludó a Nagumo con un cuánto tiempo sin vernos. Nagumo pensó que nunca lo había visto así de bromista. La imitación de Akao era tan detallada que hasta le molestó. X se burló diciendo que un tipo como él, que venía de una familia famosa de espías, no pudo reconocer a su propio amigo. Nagumo se quedó de lado, sus gestos, su voz, hasta su postura, todo era igual que Akao. ¿Qué estaba pasando? X preguntó por Sakamoto, dijo que se habían cruzado en Tailandia, pero que contar la historia era un fastidio. Habló de cómo Sakamoto se casó y tuvo una hija. Bromeó preguntando si su
su esposa era bonita y a quién se parecía a la niña. Se rió diciendo que al fin Sakamoto había perdido la virginidad. Nagumo, mientras lo escuchaba, pensaba que esa forma de hablar tan directa, tan sin filtro, era igual, no había duda. De repente el presidente de la asociación, Asaki, gritó exigiendo que lo mataran. Nagumo lo miró, pero X solo sonrió. Asaki estaba perdiendo la paciencia con tanta charla y preguntó qué hacía ella dentro de Uzuki. Estaba convencido de que había visto a Akao morir antes. Nagumo seguía confundido, mientras la personalidad de Akao desafiaba a Asaki a intentarlo de nuevo, a ver si esta vez sí podía. Asaki, furioso, lo llamó espectro raro. Justo en ese momento Sakamoto cayó desde el techo, golpeando a Asaki con toda su fuerza y dejando un hueco enorme en el techo. Nagumo se alarmó. Sakamoto había aterrizado directo sobre el presidente Akao. Se enfureció, gritó que no se parecía en nada y lo llamó gordo. Sakamoto, sin perder el tiempo, preguntó si estaba hablando con la versión de Akao ahora. Nagumo, mientras tanto, no podía creer lo tranquilo que se veía Sakamoto. La tensión se rompió por un momento cuando Sakamoto y Akao dijeron al mismo tiempo que Nagumo seguía igual que siempre. Este le respondió que en cambio ellos sí habían cambiado mucho. Tenía demasiadas preguntas para Akao. Lo único que quería saber era qué estaba haciendo dentro de Uzuki. Preguntó si de verdad esa era la verdadera Akao. X respondió que lo que veían era como una versión de Akao formada a partir de los recuerdos de Uzuki. A Nagumo eso le parecía imposible de comprender. Mientras Sakamoto recordaba la conversación sobre personalidades divididas, X, con el cuchillo en mano, apuntó hacia sí mismo y dijo que había nacido para proteger a Uzuki. Por eso no podía matarlo. Akao recordó cuando gritó el nombre de Sakamoto. En esa escena, Nagumo hablaba de una recompensa de 1.000 millones de yenes sobre la cabeza de Sakamoto. No entendía quién se atrevía a hacer eso, pero entonces se dio cuenta. Había sido Akao quien puso la recompensa. Su objetivo era forzar la muerte de Uzuki. Akao sabía que Sakamoto rastrearía el origen de la recompensa y actuaría de inmediato, aunque nunca imaginó que estuviera retirado y con unos kilos de más. Ahora mismo Sakamoto no era capaz de matar a Uzuki. En cuanto a Nagumo, quien debía ser el plan de respaldo, lo decepcionó completamente al pensar que el corazón estaba en el lado equivocado del pecho. Esa revelación sorprendió a Sakamoto y dejó desconcertado a Nagumo. De pronto sonó la alarma contra incendios. El lugar empezó a llenarse de gas de extintores. Nagumo pensó que tal vez se activó desde la seguridad del museo. Akao preguntó si había un incendio en los pisos superiores. No le molestaba morir, pero si perdía el conocimiento, inevitablemente cambiaría de personalidad y Uzuki regresaría. Sakamoto les dijo que no se preocuparan. Señaló el agujero en el piso superior por donde había descendido. Era tan grande que el suelo cedió y todos cayeron. Todos vieron y soltaron una risa. Akao bromeó diciendo que pensaba que el chiste sería que el agujero era muy pequeño, pero en realidad era enorme gracias al peso de Sakamoto. Nagumo agradeció, pero Sakamoto lo mandó a callar. Luego dijo que tenía una idea, que X permaneciera como Akao para siempre. Akao no podía creer lo que acababa de escuchar. De repente cayó al piso una manija de una puerta de salida de emergencia, claramente cortada. En la siguiente escena, en el baño de hombres, varios hombres conversaban. Uno de ellos, con una coleta, preguntó por el plan del maestro X. Aunque todos se habían infiltrado en la JAA como espías a su servicio, aún no recibían órdenes de Haruma. De pronto el hombre hizo una señal para que todos guardaran silencio. Algo sonaba en uno de los cubículos. Sospechaban que alguien de la JAA los había escuchado. Prepararon sus armas. El de la coleta se acercó al cubículo y disparó 3 veces. Luego, al asomarse por el agujero, un dedo salió y le pellizcó la nariz. Sorprendido, intentó zafarse, pero no pudo. Su compañero preguntó qué pasaba. Sonó la cisterna y cuando destrabó la puerta, todas las cabinas se abrieron de golpe, partidas por la mitad. Lo mismo con su cabeza y los dedos del espía. Quien estaba dentro resultó ser Takamura, el anciano miembro de la orden de la JAA. Los espías restantes estaban paralizados del miedo. Uno disparó, pero Takamura bloqueó la bala con el mango de su katana. Se acercó y apenas abriendo la funda de su espada, cortó el cuello del agresor, de donde brotó sangre. Otro hombre intentó disparar también, pero su cabeza y su mano fueron cortadas en un solo instante. El único sobreviviente quedó sentado, temblando junto al basurero. En el subsuelo, X no podía creer que Sakamoto quisiera que Akao siguiera al mando. Le dijo que dejara de decir tonterías y lo matara de una vez, ya que él no podía hacerlo. Nagumo mencionó que esa propuesta no era tan descabellada. A veces los trastornos de personalidad múltiple se resuelven cuando una sola identidad toma el control. Sakamoto coincidió, pero notó que le pasaba algo raro en los dedos. Dijo que en realidad no quería matar a ninguno de los dos. Eso molestó a Akao, quien lo tomó por la ropa y le gritó que estaba harta de él y que era un cobarde. Le preguntó qué pasaría
haría con Uzuki si ella se apoderaba del cuerpo. Él respondió que si Uzuki volvía, terminarían matándolo, pero si ella se quedaba al mando, nadie tendría que morir. Akao, con la voz más tranquila, preguntó si estaba diciendo que viviera con ellos como si nada. Aunque dudaba, reconoció que también deseaba eso. Nagumo iba a proponer algo, pero entonces sonó una alarma. Era un anuncio de emergencia de la JAA. Nagumo, confundido, revisó su celular. Esta vez los tres habían sido declarados objetivos prioritarios de la clase especial para exterminio inmediato por conspiración contra la JAA. Sakamoto, Nagumo y Uzuki debían ser eliminados al instante. Shin escuchó el nombre de Sakamoto y quedó en shock. Osaragi, quien sostenía a Mane por el cuello, también se detuvo al ver el nombre de Nagumo. Shishiba, al tanto de todo, se preguntaba qué estaba pasando. Sentado con hombres con máscaras antigas, Asaki aseguraba que nadie saldría con vida del museo. Nagumo entendió que el presidente estaba detrás de todo. No entendía cómo habían llegado a ese punto. X no decía nada, hasta que finalmente llamó a Sakamoto. Este respondió. Cuando alzaron la mirada, vieron a Takamura encima de ellos. Nagumo empezó a sudar frío, sabía lo que se venía. Takamura cortó el techo de un solo tajo y cayó justo en medio de los tres. Los pedazos del techo caían por todas partes, y los rostros de los tres mostraban una mezcla de pánico y tensión. Takamura empezó a desenvainar su katana. Ellos no dudaron. X lanzó su látigo espada y Nagumo sacó su arma. Justo cuando Sakamoto golpeó la punta de la funda de Takamura, a pesar de que los tres unieron fuerzas, la katana terminó abriéndose igual, lo cual los puso en alerta. No les quedó otra que saltar hacia atrás cuando Takamura contraatacó. Enseguida volvió a guardar la hoja y se lanzó otra vez al ataque. Los tres esquivaron rápido, pero aún así, la espada alcanzó a cortar el cuerpo de X. Takamura seguía murmurando cosas con los ojos cerrados, mientras Nagumo arrastraba a X donde estaba Sakamoto. X, claramente herido, apenas podía mantenerse en pie. Fue entonces cuando Sakamoto pensó si habían hecho algo que molestara al señor Takamura. Nagumo le respondió que no era eso, sino que los habían clasificado como blancos de eliminación de clase especial. Para Takamura ya eran enemigos. De repente X le preguntó a Nagumo por qué lo había salvado. Él solo le dijo que se callara. Cerró los ojos como meditando en lo que estaba haciendo. Recordó que por culpa de Uzuki, mucha gente cercana a él había muerto. Sabía que por lógica debía desaparecer. Akao no era más que un reflejo de la memoria, algo que solo existía dentro de él. Por eso sugirió algo para cerrar el ciclo, pero no alcanzó a terminar su frase. Takamura ya estaba detrás suyo, todavía murmurando. Sakamoto intentó avisarle, pero no alcanzó. Takamura desenvainó su katana antes de que Nagumo pudiera reaccionar. Su espada fue partida al instante y su cuerpo quedó cortado, sangrando. En su mente pensaba que si Akao lo viera así, seguro se estaría riendo de él. Takamura se preparó para rematarlo, pero Sakamoto apareció detrás suyo a toda velocidad. La katana se balanceó contra él, obligándolo a esquivar. Nagumo cayó sentado, apenas consciente, mientras Sakamura sostenía los lentes a Sakamoto. Y en ese momento Sakamoto cambió. Su cuerpo volvió a ser el de antes, ágil y delgado. Ganó impulso y lanzó una patada brutal. La fuerza fue tanta que Takamura salió disparado, atravesando varias paredes hasta salir del museo, estrellándose contra un bus. Quedó quieto por un momento. Luego usó el impacto para tomar impulso nuevamente. Dentro del bus los pasajeros quedaron paralizados. Nagumo le dijo a Sakamoto que debían huir. Aunque hubiera vuelto a su forma atlética, Takamura no iba a tener piedad, pero Sakamoto lo interrumpió. Le pidió que se callara y que se concentrara. Con la mirada fija en el hueco por donde Takamura había salido volando, lo esperaba. En cuestión de segundos, Takamura volvió a aparecer, moviéndose en círculos detrás de él. Abrió su katana otra vez, cortando una gran estructura en el museo. Sakamoto logró saltar justo a tiempo para esquivar. Desde lo alto, se preparó para otra patada directa a la nuca de Takamura. Sin embargo, este bloqueó el golpe usando solo la funda de su espada. Sakamoto no podía creerlo. Con la katana en la izquierda, Takamura hizo un corte que atravesó una gran parte del edificio, hasta el techo. Sakamoto tuvo que correr y esquivar como podía. Pensaba que Takamura ahora era incluso más fuerte que en su época en la Orden. Detrás de él, el daño del edificio era evidente. Kashima, desde adentro, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Gaku seguía tirado en el suelo, pero de repente
movió un dedo. Con Nagumo y X heridos, no podían intervenir. Takamura había causado un destrozo masivo en el museo. Entonces Sakamoto agarró el letrero de la tercera sala de exposición, lo usó como arma y se lanzó contra Takamura. Este giró sobre sí mismo para evitar el golpe y acto seguido lanzó una estocada. Por suerte Sakamoto la esquivó, aunque el pilar detrás suyo fue destruido. Rodó por el suelo preparándose para el siguiente movimiento, mientras Takamura seguía murmurando. Sakamoto notó algo raro. Después de varios cortes, siempre volvía a guardar la katana. Aprovechó ese patrón. Justo cuando Takamura se disponía a desenvainar otra vez, Sakamoto pateó la funda, pero Takamura, aún con los ojos cerrados, sujetó el mango y lanzó la funda hacia atrás, dejando la hoja libre. Sakamoto empezó a preocuparse. Estaban junto a unas máquinas dispensadoras y Takamura las cortó sin esfuerzo tratando de atacarlo. Sakamoto esquivó de nuevo y al pasar atrapó una bebida que salía volando de una máquina rota. Se la bebió sin pensarlo. Sabía que Takamura era imparable, así que apuntó al arma en vez de al enemigo. Rompió una vitrina y tomó una daga como nuevo recurso. Se lanzó sin miedo, pero Takamura bloqueó todos los ataques. Entonces Sakamoto notó una cuerda de seguridad cerca, la enrolló alrededor del cuerpo de Takamura y lo pateó con toda su fuerza. El impacto lo mandó al piso superior, justo en la zona de la cafetería, pero Takamura giró en el aire y mientras descendía, alistó su katana para cortar el suelo y volver al nivel inferior. Apuntó directo a la cabeza de Sakamoto, quien logró bloquear con su pistola. La hoja ya no cortaba como antes, se estaba desgastando. Nagumo desde el suelo se asombró, comprendió que todo el plan de Sakamoto había sido debilitar la espada desde el principio. Disparó, pero Takamura usó esa bala para afilar la hoja. Sakamoto no podría creer lo que estaba viendo. Gracias a eso, Takamura logró herirlo con un corte diagonal que lo hizo sangrar brutalmente. Estaba por rematarlo cuando una nube de humo cubrió la zona. Takamura quedó confundido. Nagumo había usado un extintor para acercarse. Le pidió a Sakamoto que no se moviera y que bajara su nivel de agresividad al mínimo. Este último, algo confundido, le preguntó por qué. Nagumo le explicó que Takamura era extremadamente sensible a las intenciones hostiles. Su vista no era buena, pero podía sentir la amenaza. Aunque Sakamoto insistía en seguir peleando, Nagumo le dijo que la herida no era mortal, solo porque su delantal había amortiguado el corte. Aún así, ninguno estaba en condiciones de continuar, pero si él quería morir, no iba a detenerlo. De repente sintió un escalofrío. Takamura estaba detrás. Nagumo no entendía cómo los había encontrado. Probablemente había transmitido esa vibra de amenaza. Ya no tenían salida. Takamura se movía de forma extraña, como si detectara algo a pesar del humo. Desde lejos, una silueta se acercaba. Era Gaku, que había despertado. Con su maza golpeó directo a Takamura, quien bloqueó el ataque con una sola mano. Los tres se quedaron helados al ver eso. Gaku sonrió tranquilo, diciendo que había venido a matar al viejo. La fuerza de ese anciano era brutal. Detuvo el golpe de Gaku con una sola mano, usando solo el mango de su katana, a pesar de que Gaku venía con todo el impulso. Nagumo se sorprendió de que Takamura no hubiera acabado con él al instante. Mientras tanto, X intentaba frenar a Gaku, pero Haruma cayó desde el techo y X giró para verlo. Haruma se disculpó por llegar tarde. Takamura entonces apuntó al brazo de Gaku y lo atravesó con su katana, pero Gaku aprovechó para darle una fuerte patada que lo mandó lejos. Takamura clavó su espada en el suelo para frenar el impacto, mientras Haruma sacó su bola de hierro y se metió de lleno en la pelea. La lanzó con toda su fuerza, pero Takamura, aún de espaldas, la detectó y la cortó a la mitad con precisión. El golpe al suelo fue tan fuerte que dejó marcas profundas. Haruma, al ver esto, entendió que ese era el viejo del que Gaku hablaba y no dudó en decir que Takamura era una bestia. X insistía en que debían retirarse, pero Haruma le respondió que ya no era momento para eso. Cuando X dijo que era una orden, Haruma contestó que con solo haber sentido la fuerza del viejo, sabía que no podrían destruir a la JAA si no eliminaban primero a ese monstruo. Además, comentó que ellos eran iguales, recordando su juventud en el orfanato Alcamar. En ese recuerdo, X le preguntaba a Haruma por qué tenían que ser asesinos. Desde una ventana, Uzuki observaba y decía que afuera habían dos mundos distintos, separados por una reja, y se preguntaba por qué sus destinos eran tan distintos. Haruma respondía que no tenía sentido pensar en eso, que si X no quería matar,
podía huir del orfanato y vivir en la calle, pero X agregaba que desde niños solo habían entrenado para asesinar y ya no sabían cómo vivir en el mundo normal. Haruma lo acusó de tener miedo y le preguntó cuál era el problema con ser un asesino. X tardó en responder, pero luego confesó que los asesinos siempre eran los malos y que él no podía ser completamente bueno o malo, que no encajaba en ningún mundo. Haruma lo entendió y por eso mismo dijo que eran iguales. De vuelta al presente, Haruma frenaba por un golpe. X lo sostuvo y les dijo a ambos que lo escucharan. Explicó que Takamura era una máquina de matar con sensibilidad de la intención asesina, pero tenía una teoría y necesitaba su ayuda. Ambos atendieron y de inmediato se lanzaron al ataque. El caos rompía columnas por todos lados. Entonces X envolvió el brazo de Takamura con su látigo en forma de espada, inmovilizándolo. Tal como pensaba, al no tener intención de matarlo, Takamura no percibió el ataque. Luego X lanzó la punta del látigo hacia un ascensor que cerraba sus puertas. Cuando subió, el látigo arrastró a Takamura, haciéndole soltar su espada. Aunque trató de resistirse, logró recuperar su arma con la mano izquierda. Intentó cortar el látigo, pero Gaku lo interrumpió con otro ataque. Sarcásticamente expresaba que iba a morir. Al no poder moverse, Haruma y Gaku aprovecharon para golpearlo juntos. Por primera vez Takamura habló, preguntó si creían que era un viejo senil. Los tres se quedaron helados. Lo que hizo después fue increíble. Con la katana en su mano izquierda, se cortó su propio brazo derecho. X quedó paralizado al ver cómo se lo amputaba. Takamura soltó su arma, recogió el brazo cortado y lo acercó. Gaku recordó una conversación con Kashima, cuando le dijo que debía agradecer a quien cortó el brazo antes, ya que el corte fue tan limpio que el tejido seguía vivo, por eso podía reconectarse al cuerpo. Así de fácil, Takamura volvió a unir su antebrazo. Comentó que el mundo estaba lleno de basura que no merecía seguir viva. Tomó su katana y con ella cortó a Haruma por la mitad. Todo eso pasó porque Haruma se interpuso para proteger a X. Él fue quien recibió el corte mientras X salió volando. En el suelo, X no podía creer lo que había hecho Haruma. Después de eso, Takamura volvió a guardar su katana y fue directo hacia X, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Sakamoto y Nagumo lo atacaron por la espalda. Sakamoto agarró una banca como arma y Nagumo desenvainó de nuevo. En su mente, Nagumo sabía que con tantas heridas ya no iban a durar mucho. Aunque Takamura tenía la espalda expuesta, bloqueó ambos ataques sin problema. Golpeó a Sakamoto en la cara con la funda de su katana y usó el mango para detener la espada de Nagumo. Eran claramente inferiores, pero no se rendían. Nagumo se preguntaba cuál era su maldito problema. Gaku intentó sorprender desde atrás, pero Takamura solo apuntó con su katana directo a su rostro. Sakamoto y Nagumo se impactaron, pero Gaku, en lugar de esquivar, mordió la punta de la katana. Aunque le cortó parte del rostro, logró romperla. Entonces agarró a Takamura por la ropa y con el fragmento roto lo golpeó en la cara. Takamura por su parte le clavó el otro pedazo de la espada rota en el pecho. Aún con el lado derecho de su cara y su ojo destrozados, Takamura seguía de pie. Gaku cayó al instante y Sakamoto se preocupó seriamente. Momentos después, con su arma rota, Takamura logró cortar a Sakamoto y Nagumo al mismo tiempo. No vieron venir el ataque y aceptaron que no podían contra él. Ya estaban acabados. X solo podía mirar los cuerpos de Gaku y Haruma sin poder creer lo que estaba viendo. En su mente solo aparecían recuerdos del orfanato y de su pasado con ellos. Pensó en Rion y en todos sus compañeros del orfanato. No pudo evitar gritar. No solo estaba destrozado por dentro, también se sentía completamente solo por la muerte de sus compañeros. Lloraba lleno de impotencia, preguntándose por qué siempre le quitaban a su familia. Mientras X seguía de rodillas, Takamura se acercó para rematarlo. El miedo invadía a X cuando empezó a escuchar voces. Takamura volvió a murmurar palabras que nadie entendía, y justo ahí el aura de X empezó a cambiar. Confundido, le preguntó quién era y le pidió que se fuera. Takamura no se detuvo, se acercó con su katana lista y fue directo a atacar, apuntando a la cabeza de X. En ese instante, Sakamoto recordó una charla que había tenido con Wu-Tang. Le había contado que la personalidad dividida de X era una forma de sobrellevar experiencias traumáticas. Era un mecanismo para no quebrarse ante el dolor extremo. Mientras yacía en el suelo, Sakamoto se dio cuenta de que X podría haber creado una nueva personalidad. Lo impactó ver cómo X sujetó la katana de Takamura y la usó para cortarlo, atravesando su cuerpo y su brazo. Takamura, el miembro más viejo y fuerte de la orden, no lo había
había visto venir. Tanto Sakamoto como Nagumo se quedaron sin palabras. X, o más bien esa nueva versión de él, habían logrado vencer a Takamura, pero lo más inquietante era que esa nueva personalidad parecía comportarse justo como Takamura. De nuevo empezó a hablar en ese idioma incomprensible. Desde lejos, Sakamoto notó el cambio en X y se preocupó. Giró la cabeza para buscar a Nagumo y lo llamó, pero no respondió. Estaba boca abajo, inmóvil. Sakamoto se acercó y notó que el cuerpo de Nagumo estaba completamente frío. Ambos habían perdido mucha sangre, así que necesitaban salir de ahí ya mismo. Con mucho esfuerzo cargó a Nagumo en su espalda. Le pidió que no se muriera. Mientras caminaba, los recuerdos lo atacaron. Pensó en los últimos movimientos de X y algo detrás de él hizo clic, pero pronto el cuerpo de Nagumo empezó a resbalar. Sakamoto también se debilitaba por sus heridas. Afortunadamente, Shin los vio y corrió hacia ellos. Sakamoto sintió alivio al ver que Shin estaba bien y luego se desmayó. Salieron del museo. Más adelante, en otro lugar, Sakamoto seguía inconsciente. Sus compañeros discutían sobre cómo despertarlo. Uno decía que bastaba con acercarle comida. Otro le contestó que no era un animal. Cuando por fin abrió los ojos, vio los rostros de Shin y Lu discutiendo. Se sentía confundido. La cama en la que estaba llena de comida. Sakamoto se preguntó dónde estaba. Resultó que se encontraba en la clínica de la abuela Mia. Le sorprendió saber que había pasado una semana. Mia le explicó que Shin lo había llevado ensangrentado hasta allí y que creyó que ya estaba muerto. Shin le preguntó si no recordaba haber colapsado en el museo de arte. Gutang también estaba presente. Shin empezó a contar lo que pasó. Había tratado de sacar a Sakamoto y a Nagumo del museo, pero en el camino se topó con Amane, que estaba huyendo de Osaragi, y pidió ayuda. Shin se sintió frustrado. Pensaba que todo ya había terminado. Por suerte, en ese momento apareció Natsuki y pudieron evacuar todos. Ahora todos estaban a salvo, repartidos entre la JCC y otros lugares. Sakamoto se incorporó. Al menos sus amigos estaban bien, pero Shin le soltó que ahora había otro problema. La JAA había desplegado a toda su fuerza para buscarlo. Afuera de la tienda de Sakamoto, agentes de la JAA estaban por todos los lados. Incluso uno le preguntó a su esposa Aoi si él estaba ahí. Ella tranquila le dijo que solo se fue a comprar algo. Justo después recibió un mensaje de Shin diciendo que Sakamoto había despertado. Sonrió al leerlo. Mientras tanto, en el noticiero para asesinos, el presentador anunciaba que los daños del ataque al Museo de Arte Okutabi superaban los 20 billones de yenes. Las reparaciones seguían en marcha. Declararon a los responsables del ataque, Taro Sakamoto, Yoichi Nagumo y Kei Uzuki. Todos fueron etiquetados como objetivos clase A para exterminio. Era apenas la segunda vez que se daba una orden de ese nivel. Sakamoto, sus aliados y algunos agentes de la JAA estaban viendo las noticias desde la clínica de Mia. Nagumo, que en realidad ya estaba despierto, fingía dormir, pero Shin se dio cuenta de que actuaba. Le preguntó desde cuándo estaba despierto. Nagumo confesó que desde el día anterior. Se estiró y saludó a la abuela Mia como si nada. Ella lo llamó un mocoso resistente. Desde un rincón, Gutang se dirigió a Sakamoto. Le dijo que ya era hora de contar todo lo que ocurrió en el museo, incluyendo lo que pasó con X, así que Sakamoto le relató todo. Shin no podía creer que X hubiera matado a Takamura. Gutang se preguntaba si ese viejo en serio era tan temible. Mientras fumaba, Mia respondió que por las heridas que traían esos dos, era un milagro. Sobre Takamura, ella ya había oído rumores sobre él desde joven, así que le parecía increíble que alguien lo hubiera vencido. Lu preguntó cómo había logrado X algo así. Sakamoto le aclaró que no fue X, al menos no exactamente. Nagumo estuvo de acuerdo por los movimientos de su ataque final y la manera en que se fue. Estaban convencidos. Uzuki se había convertido en Takamura. Todos quedaron helados con esa revelación. Gutang preguntó si se referían a que la personalidad de Takamura había tomado el control del cuerpo de X. Sakamoto respondió que sí. Shin le pidió a Nagumo que confirmara y este explicó que al principio pensó que estaba alucinando, pero si lo analizaban bien, solo había una persona en el mundo capaz de matar a Takamura, el mismo Takamura. Lu no entendía cómo alguien podía adoptar la personalidad de otro. Incluso Shin estaba confundido. Preguntó qué pensaba Gutang, que se quedó callado un momento antes de hablar. Dijo que la condición de personalidades múltiples podía surgir por estrés extremo. Era solo una teoría, pero creían que ver morir a sus amigos uno tras otro y el miedo a Takamura habían activado un instinto de autoprotección en Uzuki. Para enfrentarlo, su mente creó una nueva personalidad, una copia exacta de Takamura. Gutang cerró diciendo que ese era el peor escenario posible. En otro lugar, en un patio abierto, los miembros de la Orden Shishiba
Shishiba y Osaragi caminaban hacia una reunión. Alguien mencionó que habían llegado con 1 minuto y 14 segundos de retraso. Les preguntaron qué tenía que decir al respecto. Shishiba, sin perder la calma, respondió que ese tipo seguía siendo igual de fastidioso que siempre y preguntó qué tanto importaba 1 minuto, qué podía hacer él al respecto. El otro le contestó que podía matarlo en ese tiempo. Shishiba lo retó a intentarlo, pero el tipo le lanzó otra pregunta. ¿Acaso pensaba que iba a trabajar gratis? El que hablaba era Oki, miembro y líder actual de la orden. Dijo que si Shishiba quería contratarlo debía pagar y hacerlo a través de la JAA, que él podía matarlo como quisiera, pero no por nada. Esa actitud sacó de quicio a Shishiba. Kamihate también estaba presente y decidió cortar la discusión. Preguntó por qué los habían reunido ahí. Entonces Oki explicó que mientras él estaba fuera del país en una misión, 2 miembros de la orden habían muerto, 2 más se habían ido y varias ramas de la JAA habían sido destruidas. Dijo sentirse decepcionado, pero que al final, cuando el equipo falla, la culpa es del líder. Por eso afirmó que asumiría la responsabilidad y moriría después de cumplir la misión. Era justo lo que sus compañeros esperaban. Shishiba le preguntó cuál sería su acto final. Oki respondió corregir lo que está mal en el nombre de la orden. Eliminaría a Sakamoto, Nagumo y a Uzuki. Así termina la segunda y última parte del arco de exposición de Asesinos del Siglo. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like si te gustó. Y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible. Así saber qué sucede en el próximo arco llamado Cárcel de la JAA. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.